sobre la temática que estamos trabajando, ¿sí? Sobre lo que estamos trabajando aquí, ¿de acuerdo? Los autores, trabajar con los autores, pero para eso vamos a hacer 2 semanas de revisión de lo que ustedes quieren hacer. Entonces vamos a hacer un ciclo de exposiciones para que ustedes vayan pensando. Por ejemplo, pueden trabajar cualquiera de los autores, ya sea desde la idea de Calibán, desde la pintura, desde la literatura, y aplicar la teoría, ¿sí? Entonces cada uno de ustedes va a tener ahí unos 15, 20 minutos para exponer cómo haría el artículo, es decir, cómo sería el objeto de estudio de ese artículo, eh, las características de ese artículo y cómo aplicaría el autor. ¿Está bien? Yo les voy a pasar un formato, se los voy a montar en el grupo, de cómo hacer esa exposición y cómo preparar el artículo. El artículo es muy simple, ¿no? Yo particularmente les sugiero que lo digan en 3 partes. La primera parte es donde usted va a colocar todo lo que es la exposición de motivos de por qué usted se mete ahí y ahí nos actualiza sobre, ¿cómo se llama? Como es una introducción, ¿sí? De por qué usted se mete a trabajar en esa área. En la segunda parte es como usted aplica la teoría sobre los autores. Y luego, una tercera parte sería el cierre definitivo, es decir, por qué voy a cerrar aquí con qué espero de esta investigación, ¿ok? Esa sería la estructura del artículo. Y así es la estructura de la exposición, de manera que usted tenga mayor conocimiento y podemos discutir cada uno de los temas. ¿Está bien? Vayan pensando, me tienen todavía un mes. Por ejemplo, eh, utilizar los cuentos que les pasé, los pintores que estamos trabajando, por ejemplo, el caso de Franquetienne y eso, ¿cómo se llama? Wilfredo Lanz. O sea, usen todo eso y apliquemos la teoría de la transculturación y la cuestión del discurso de Calibán y todo eso para poder avanzar. ¿De acuerdo? Cero estrés, vayan tomando nota y si ustedes tienen Hola, Ani, muy bien. Veo otra alumna súper responsable. Llega tempranito en la mañana, ¿veo? Entonces, la idea sería esa, que cada uno de ustedes pueda hacer una exposición detallada de cuál sería su artículo. Después paramos ese día, el 28, y tendrían 30 días, ¿no? 30 días o 40 días para entregar el artículo definitivo y ya ahí montamos las notas y todo ese rollo, ¿no? Porque para que no se salgan del tema, porque yo sé que a veces uno tiende como a buscar, ¿cómo se llama? Como otros referentes, pero vamos a enfocarnos en esto de la literatura del Caribe, ¿está bien? Si tienen alguna pregunta, duda, no me pregunten así de una vez, ¿ok? Me interrumpen, ¿sí? ¿Estamos bien? Bueno, muy bien. Los veo ahí como asustados ahí, Estamos Una hablando de pregunta, televisión. profesor, disculpe. Dígame. ¿Sobre qué base, sobre qué texto se puede, uno escoge el texto o usted le da a uno como una lista de posibles textos Todos a trabajar? los autores que estamos trabajando actualmente, ¿sí? Pero la teoría Ajá, estamos trabajando diferentes autores, incluso hoy ya vamos a comenzar con las estructuras de los cuentos. Ustedes pueden buscar otros cuentos del Caribe también, pueden sugerir ok. autores caribeños, ¿ok? Por ejemplo, yo ahorita les acabo de mandar 2 cuentos de este libro fantástico que yo tengo por aquí, ¿sí? Que es sobre una recopilación de cuentos del Caribe anglófono y francófono, ¿no? Perdón, este francófono, porque es una cuestión, el Caribe francófono nos ayuda mucho para comprender cómo es esa construcción estética que ellos crean, ¿no? No es que no me quiera meter con el Caribe hispano, sino que este es una área que ellos han colocado muchísimas teorías y han colocado muchísimos autores a trabajar sobre qué estamos haciendo en el Caribe, ¿eh? Por ejemplo, Derek Walcott, ¿no?
de la isla de Santa Lucía, ¿no? Que él hace todo un estudio sobre qué es hacer arte en el Caribe, ¿no? También, por ejemplo, Franquetien, que incluso Franquetien fue candidato, ¿no? a Premio Nobel de Literatura también. O sea, las islas francófonas han creado muchísima, han otorgado muchísima producción literaria y artística, ¿no? Empezando desde M.S.C., Edward Glissant y Maris Condé. O sea, es una cosa abismal lo que hay de autores ahí para buscar. Entonces sería bueno nosotros también meter ahí el dedito ahí en esa llaga ahí para revisarnos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, cuéntenme, ¿qué hicieron esta semana? ¿Leyeron lo que les dije? Les mandé ahí de Euramarina, tomaron nota, ¿sí? Ahí ese texto está súper lindo. Euramarina, además, no sé si ustedes la conocen, ella es profesora de la Universidad Central de Venezuela, ella es presidenta de la Asociación de Estudios del Caribe, ¿no? De ABECA se llama, que nos reuníamos anteriormente cada año, ya después se fue disolviendo esa asociación y ahora es casi publicaciones muy esporádicas que producen, ¿no? Entonces, ella se enfoca básicamente en lo que es la oralidad y hay un término ahí que seguramente Osvaldo me va a preguntar ahí con seguridad en la primera página que ella dice, los europeos venían con el proceso de aculturación, ¿sí te acuerdas? Ahí en la primera página está, ¿sí? Claro, yo cuando estaba revisando este día, seguramente Osvaldo va a decir, no, bueno, es transculturación, sí, sí, es transculturación, solo que ella plantea el proceso de aculturación como el proceso que crea el europeo contra el indígena y el negro, ¿no? Es decir, el europeo dice, eliminen la cultura, eliminen todo eso. Mientras que nosotros desde donde estamos aquí en América vemos el proceso como el choque, el encuentro de esas dos culturas, la vemos como transculturación. Creo que es más así de, de esa combinación múltiple de colores, ¿no? Y de líneas culturales, ¿no? Entonces ahí ella plantea una cosa que a mí me llama mucho la atención porque dice que por lo menos en África se utilizaba el griot. El griot es como una persona autorizada para contar una historia, ¿eh? Porque son estructuras orales. Acuérdense que cuando se trajeron a los negros de África, ellos se trajeron todo en la cabeza, no traían nada, solamente el cuerpo desnudo y todo en la cabeza, o sea, nada de objetos físicos, ¿no? Todo venía dentro de su cabeza. Y ellos mantuvieron esas estructuras orales y las fueron pasando de comunidad en comunidad. Entonces, por ejemplo, en Haití cuando un griot va a contar una historia, regularmente es de noche, él grita, Crit, cric, y el grupo contesta, crack, o sea, que quiere decir que están listos ya para escuchar la historia. Y esas historias que yo les pasé son recopilaciones de cuentos así orales, ¿no? Pero ahí viene un conflicto epistémico que ahí nos vamos a encontrar en el Caribe. ¿Cómo estudiamos la oralidad? ¿Cómo se estudia eso? ¿Bajo qué estructura y cómo se hace el análisis de todo ese conflicto? Para eso, vamos a tener que voy a abrir un break, ¿sí? Voy a contarles aquí rápidamente cómo trabajamos la parte de la oralidad, porque es muy importante ustedes también tener esa base teórica, ¿vale? Entonces, por ejemplo, lo oral. Casi todo el mundo se pregunta, ¿cómo se le llama eso? Oral, lo oral, la oralidad, literatura oral, ¿eh? Porque dependiendo del autor que usted maneja, usted va a asumir ese. Entonces aquí les traigo una presentación, si ustedes la quieren, se la puedo colocar también aquí ¿cómo se llama? Eh, son unos slides que regularmente uso así para explicar bien esta parte que me gusta mucho, porque creo que es fundamental y yo como vengo de las artes escénicas, me parece súper conveniente siempre
hablar sobre cómo es trabajar las estructuras orales, porque, ¿sí la ven ahí? Sí, Dice oralidades, ¿sí? Un conflicto epistémico que se extiende, ¿sí? sí, sí. ¿Sí lo ven bien, chicos? Perfecto. Bueno, ahí comienzo, voy a colocar un epígrafe de Linton Kwesi Johnson, que es un poeta jamaicano radicado en Inglaterra, y él dice así, midiendo el tiempo para las bombas y el fuego, ¿sí? Porque realmente vamos a revisar cómo estudiar esa cuestión y cómo es que ese conflicto epistémico lo vamos a plantear para poder estudiar, ¿no? Aquí coloqué también un epígrafe que habla mucho de lo que vamos a hacer hoy, que es de George Castera, ¿sí? Él es un poeta haitiano. Dice, las palabras nos eligen porque estamos solos, ¿ok? Me pareció muy conveniente, ¿por qué? Porque lo que vamos a hacer aquí es que voy a empezar con Yannick Lange, perdón. Ella es una escritora haitiana muy famosa, que ella tiene varias novelas sobre el conflicto de la diáspora, es decir, sobre los migrantes haitianos. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, uno de los cuentos que le pasé, uno de los cuentos son dos haitianos que viven en Canadá, ¿se acuerdan? En Montreal. Entonces, la cuestión del Caribe es eso, es decir, como que no está, él se mueve, los centros de atención de la creación literaria se mueven y en diferentes partes, ¿no? De islas, es como una cuestión que es súper dinámica. Entonces ya dice así, miren lo importante de entender lo que es la oralidad. Ve. Los primeros escritores haitianos pertenecían a las élites y escribieron francés para dejar sentado que existíamos en cuanto negros y seres humanos. Durante más de un siglo se fue creando un idioma criollo en torno a una literatura oral que ahora se está plasmando en la escritura. Los escritores actuales nos sustentamos en esos dos pilares, es decir, en lo oral y en lo criollo. Sí, por ejemplo, aquí regularmente usted siempre va a encontrar que, que existe el creole. El creole son las combinaciones de los idiomas cuando llegaron aquí a América, ¿no? Por ejemplo, en Haití se habla francés creole, igual que se habla en Martinica, ¿no? El patuás, se llama eso, patuás, que ellos hablan una combinación de palabras propias de África junto con el francés, más palabras propias que tenían los indígenas de las islas. Entonces crean una forma de hablar particular, como por ejemplo, ¿cómo que se llama ese idioma que hablan aquí en Curazao? El papiamento, ¿no? Papiamento, ¿no? Curazao, Aruba, ¿no? Que habla del papiamento, que es holandés con inglés y otras combinaciones. Eso surge por el proceso aquel del cual nos habla Aura Marina, que dice que quisieron hacer un proceso de aculturación, es decir, quisieron borrar la cultura y lo que hicieron fue convertir una cultura más compleja todavía, en el sentido de que toman, ¿sí? Ellos colocaron así, por ejemplo, traían esclavos de Costa Marfil, Senegal, Cabo Verde y los colocaban así a todos en celdas, en la misma celda, personas que hablaran diferentes lenguas, de manera que no se pudieran comunicar entre ellos, ¿sí? Y ellos buscaron la forma de aprender la lengua, por ejemplo el francés, y colocar palabras de lo que ellos utilizaban de donde venían. Entonces ahí empieza a tornar una nueva lengua, que sería una lengua, una cultura totalmente oral que no tiene una cuestión gramatical clara porque fue creado así del contacto y del roce entre las culturas, ¿eh? A mí me encanta esa frase de ella ahí cuando dice, los primeros escritores escribieron en francés para dejar sentado que existíamos, ¿eh? Claro, primero tienes que hablar la lengua del dominador para que te entienda y después viene la segunda parte. Esa lengua va a ser modificada porque ahora viene mi parte, o sea, yo como ser humano. Incluso Franquetiene, por ahí les va a pasar una entrevista de él que está súper. ¿Dónde está Joel? Sí, le va a pasar una entrevista a Joel. Este, eh,
Les voy a pasar una entrevista de Franquetiene que él dice que él tardó más de 40 años, o sea, cuando él tenía 40 y tanto de años, empezó a escribir en creole, porque él inicialmente aprendió a hablar en francés, o sea, hablaba creole, pero escribía francés. Qué interesante, ¿no? Es decir, los enseñan a escribir en francés gramaticalmente, pero cuando hablan entre ellos hablan creole. ¿Eh? Entonces, Franquetiene dice que él duró 40 y tan, como a los 47 años, él publica la novela esa, ¿cómo se llama? De Sayú, ahorita se me olvidó el nombre, que es un éxito. ¿Por qué? Porque cuando los haitianos, y fue en 1975, encontraron esa novela y el tipo escribe. El autor escribe exactamente como ellos hablan. Fue un éxito. O sea, se podían leer ahora, podían verse ellos mismos ahí en esas estructuras, ¿eh? Como es importante estar claro en eso, es decir, cómo funciona ese sistema y esos dispositivos. Y él coloca en la entrevista, yo demoré más de 40 años para atreverme a escribir en francés, en patuás, ¿no? En ese creole que es propio de nosotros. Entonces de ahí salieron otros autores, incluso esta Janet Laje. Ella empieza a escribir en creole y publica en Estados Unidos, ¿no? Publica en Francia y publica en Bélgica, porque son donde están los mercados de ellos, que se puede hablar francés, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Canadá, perdón, no Estados Unidos, Canadá, ¿sí? Incluso el francés canadiense es bien curioso. Ahí tienen autores también que son de origen haitiano, como el caso de Dani Laferrière, ¿no? Daniel- Sí, Dani Laferrière, que tiene una novela que por aquí yo la tengo, no sé dónde está. Se llama ¿Cómo hacer el amor con un negro sin cansarse?, ¿no? Y él toma estructuras de la cuestión del racismo y lo transforma en una herramienta para él aprovecharse de la cultura. Ya después vamos a ver, yo incluso les puedo pasar, es que la novela la tengo en francés, pero es súper interesante si la pueden buscar en español. Hay varias versiones por ahí que se pueden descargar de internet, que la novela es extraordinaria porque acuérdense que estamos buscando esas voces de Calibán. Y estos escritores son unos calibanes, es decir, toman la lengua del colonizador y la transforman en su propia lengua, hacen una adaptación, ¿no? Con el creole. Ahora, una de las cuestiones que más tenemos así, digamos, en la universidad, porque esto es una cuestión ya más académica, ¿no? Ya, si ustedes quieren sustentar teóricamente, hay un problema que se plantea en la universidad que es cómo se le llama a eso, cómo se le llama a estos cuentos. ¿Se le llamará que literatura oral, lo oral, la oratura, la oralitura, tradición oral? Sí, es un conflicto epistémico que realmente aparece ahí porque dependiendo de la escuela en la cual usted está trabajando, ahí va, ahí va a tomar una teoría, ¿no? Si quiere vaya tomando nota de algunas cosas y cualquier cosa me preguntan. Así porque a veces yo comienzo a delirar aquí, ¿no? Ah, y otra cosa, Carmencita, Ani, Osvaldo, avíseme cuando sean las 11 de la mañana, serían 10, ¿no? Para Yes. que no nos para que no nos pasemos, porque la vez pasada me dio mucha pena ahí que tenía otra actividad. ¿Está bien? Con Okay. confianza. Me para así, que ya, para con eso. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Entonces, cuando tenemos así este contexto de la literatura oral, ¿sí? Siempre estamos hablando, por ejemplo, la gente dice, ajá, ¿cómo se estudian las oralidades? Y a veces cuando usted va a como jurado de una tesis, entonces la persona comienza a decir lo oral, la literatura oral, la oralidad, las corporalidades, o sea, ya espere, póngase de acuerdo, ¿cuál término usted va a utilizar? Porque cada uno de ellos tiene un contexto diferente en el que nació, ¿sí? Entonces ahí viene, yo le coloco aquí, relatos cautivos. Sí, tenemos un problema de relatos cautivos. ¿Por qué? Porque están ahí, los catalogamos, creamos clasificaciones taxonómicas para meter todos los cuentos, pero no nos definimos cómo los vamos a llamar, porque varía en función del lugar donde usted está ubicado, ¿ok? Por ejemplo. De acuerdo con la literatura oral, que sería esta primera que ustedes ven aquí, ¿sí? ¿Sí la están viendo? Literatura oral.
Ah, No, perdón. no, no, Aquí sí, ¿sí? Ah, no ha avanzado con la lámina. Sigues en la primera lámina, José. No sé si la puedo eso. expandir. La siguiente, esta. Ponla a Dice modo literatura. presentación, José. Ponla a modo presentación. Ah, ya voy. Voy a parar aquí. Ajá. Presentación de slides. Ahí. Ahí ¿Listo? la ven. Sí. Literatura oral, ¿sí? Sí. Y tradición oral, ¿también lo ven ahí? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, literatura oral. ¿Qué pasa? En el siglo XIX, vamos a, tomen nota de eso ahí, yo tengo un artículo que les puedo pasar después, me acuerdo. En el siglo XIX, cuando se creó la Sociedad Etnográfica de Londres, ellos plantearon que había una serie de relatos que no se podían escribir porque eran contados de una generación a otra. Y ellos le van a llamar a eso literatura oral, como parte de lo que sería el folclore, ¿sí? El folclore es un término que usan los ingleses para definir la cultura popular, pero el folclore tiene como una denominación peyorativa, digámoslo así, que es como para las culturas que no están a nivel de la cultura letrada académica de Occidente. Por eso, por ejemplo, hay personas que no les gusta hablar de folclore, ¿no? Y sin embargo, hoy día mucha gente habla así, ay, de las expresiones folclóricas son tan bonitas, ¿no? Dice la gente, ¿no? Pero folclore realmente es lo que habla el pueblo, ¿no? Decían ellos, ¿no? Paul Sevillot, él coloca así la idea de la literatura oral, que es eh, todo lo que no se puede escribir. Entonces él coloca ejemplos ahí del norte de África, que él viajó a África y vio que los africanos no escribían, sino que contaban historias. No sé si ustedes han leído a Joseph Conrad, que él tiene un trabajo sobre las tinieblas, el corazón de las tinieblas. Él crea un personaje que va a África y él va como a colonizar a esos pueblos salvajes porque ellos no tienen libros, ¿no? Sí, ¿no? Y ellos van es a buscar unas minas y se dan cuenta que donde están los tipos no, ¿cómo se llama? No tienen libros, entonces son salvajes, son bestias, no piensan. Imagínense esa imagen que tenían los ingleses, ¿no? De la cuestión, incluso el mismo Shakespeare, muchos años antes, con la cuestión esa del Calibán, también nos pone así a pueblos salvajes, ¿no? Ni siquiera son bárbaros, porque un bárbaro sería como extranjero. No, son salvajes. La construcción del pensamiento salvaje, ¿eh? Entonces ellos dicen, los ingleses le dicen a eso la literatura oral, ¿ok? Pero posteriormente Pío Sirimut, que está ¿cómo se llama? Él es de Camerún. Él crea una estructura que se llama la oratur, que algunos le llaman como la preliteratura, en un texto de 1971 que se llama Black Aesthetic, o sea, como estéticas negras, ¿no? Pío Sirimut, él es de esos autores que van creando una epistemología propia desde, desde el continente africano. Por ejemplo, H.L. Mbembe, él tiene una cuestión que se llama el sujeto negro, ¿no? Es decir, él dice que hay que colocar una nueva epistemología y una razón negra, la existencia de la razón negra, ¿no? Aquí es muy importante desde dónde ellos están escribiendo, porque estas teorías no nacen en Europa, nacen precisamente en África y América Latina, ¿eh? Entonces puede utilizar el término de oratur. Oratur sería como oralidad y literatura, ¿no? ¿Por qué le dicen preliteratura? Porque no está escrito. Es como aquella cuestión de la prehistoria, ¿no? Que quiere colocar que la historia es porque ya las personas escribían y la prehistoria es porque no saben escribir. O sea, pero eso
tiene un sistema complejo de cultura, o sea, para colocar así, es que ese prefijo pre es como que usted va denigrando lo anterior, como que no existe, como que no sirve, que no es consistente, cuando es un sistema cultural, ¿ve? Mucho cuidado con eso, porque a veces nos equivocamos, ¿no? Entonces, por eso se empiezan a crear las epistemologías de la negritud, por ejemplo. Ustedes saben, no sé si me ayuden aquí, ustedes saben lo que es el lugar desde donde se habla. El lugar de donde se habla es muy importante porque usted crea la epistemología. No va a ser lo mismo yo escribir desde África sobre aspectos africanos que estar fuera de África y no estar claro de lo que está pasando. Por ejemplo, nosotros estudiamos literatura latinoamericana desde Latinoamérica, porque necesitamos entender eso y es el discurso que yo trabajo, ¿eh? Yo soy polifónico, caótico, ¿eh? Entonces es muy importante esto, muchachos, porque los autores, dependiendo de donde estén, escriben y es la percepción que se tiene. Dígame, Osvaldo. En el caso ese del lugar de enunciación, en uno de los cuentos del autor el que escribe desde Canadá, Ajá, o sea, en ese caso el lugar de enunciación es Canadá o como él está escribiendo desde su posición de migrante, entonces ¿cómo queda ahí el lugar de enunciación? él como migrante, claro, escribe como migrante, ¿no? Como discriminado. El ¿Sí me desarraigo, entiendes? ¿Perdón? él escribe desde el desarraigo, pero Ajá, pero el lugar de enunciación ¿cuál sería? ¿Es Canadá o es Haití? Canadá. Canadá, el lugar de enunciación es Canadá porque él está viviendo ahí, pero él es haitiano. Entonces podríamos decir que es una literatura del exilio, ¿no? De fuera. O sea, el exilio en el buen sentido de la palabra sí que está fuera, quedó fuera. Pero él está escribiendo desde Canadá, la percepción que él tiene del espacio que está viendo. Por ejemplo, el caso del racismo en Canadá contra todo lo que son haitianos y todo lo que son de las islas, ¿eh? Que efectivamente es así, ¿no? Que existe una discriminación. Por eso el cuento habla de eso, de que los tipos van y se ponen ¿cómo se llama? Apuestan a Se van al metro, ¿no? Van al metro y y apuestan. cuando él le dice, necesito irme para mi país, le dan $400, ¿no? Al otro no le dan nada. ¿Ve? Para que se vaya. Ese cuento es terrible. Entonces, es un haitiano desde afuera, ¿sí? Por ejemplo, ese es el lugar Osvaldo, ese es el lugar de enunciación. Él está escribiendo desde Canadá, haitiano en Canadá, o sea, desde afuera, está escribiendo desde afuera, ¿ves? Pero utiliza su lengua para escribir y la percepción que él tiene como migrante y discriminado, Exacto. ¿eh? Esa es su percepción. Entonces, es muy importante eso, porque cuando, por ejemplo, aquí en esta parte que yo les estoy diciendo de Black Aesthetics, que es de Pio Sirimu, que viene de África, entonces ellos crean una herramienta que dice cómo nos estudiamos a nosotros nuestra literatura que no está escrita, ¿eh? Entonces él crea un sistema, incluso existe el tratado de la razón negra, ¿no? Del sujeto negro. Y está muy de moda ahora la construcción del ennegrecimiento de la epistemología, es decir, busquemos desde los autores que vienen de África y las comunidades negras de América Latina, cómo se ven ellos mismos, ¿no? Entonces ahí se crea un primer acercamiento. Por ejemplo, ustedes pueden decir Oratur, de acuerdo con Pío Sirimu, pueden buscar ese texto. La otra es, por ejemplo, este trabajo que a mí me gusta mucho, que es el de la tradición oral donde ¿Le quedó está. pegado o ¿Se quedó pegado otra vez? No, 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 está no, bien. Ahí. Sí, Nosotros lo vemos bien. Ajá, por ejemplo, ese de la tradición oral, le dice, este es Stuart Brown y Mary Morris. Ellos crean hacia 1980, crean ese término, se llama así, tradición oral, que es voice print. Sería algo así como,
las voces impresas, ¿no? Voice Print es una antología de relatos orales y de poesía caribeña, que ellos son de Trinidad y Tobago. Entonces crean un sistema de código que dice, la literatura no se puede imprimir simplemente, ella tiene que venir con el sonido con el que fue escrito. Ahí ya viene un dilema, ¿ves? ¿Cómo fue escrito eso? Entonces ellos dicen, por ejemplo, la poesía siempre tiene como un contexto donde ella nació y ella tiene una musicalidad, entonces no se puede escribir. Entonces se coloca la tradición oral es grave, grave. Entonces ellos graban el sistema de sonidos, ¿cómo se llama? Graban todo lo que tiene que ver con lo que está alrededor del poeta o de la persona que está contando la historia, ¿eh? Es súper complejo porque, por ejemplo, para las comunidades, la cultura nuestra que es letra A dice, bueno, pero es que yo quiero leerlo, no, pero es que esto se escucha, José, ¿ves? Dígame, es como el ensayo que nos diste a leer de la autora, no recuerdo Aura ahorita. Marina, Aura Marina, Fíjate, ella contrasta ahí la diferencia entre el cuento africano y el cuento antillano, ¿no? ajá, Enfocándonos en esto, en la tradición oral, evidentemente, bueno, los africanos que llegaron, ¿verdad?, al Caribe, venían con esa tradición oral, ¿no? Y ella habla ahí de las fábulas que ellos tenían en su tradición basado en valores, ¿no? En la moral del contexto de ellos, ¿no? sí, Pero como luego, dentro de esa, bueno, voy a atreverme a decir transculturización, ¿verdad? Que se dio en ese proceso, el cuento o la paridura del cuento de ellos, el cuento antillano, ya tiene que ver más con esa discriminación de lo que ellos vivieron en ese contexto, ¿no? Y de cómo desvirtúa los personajes, ¿sí? O sea, realmente sale ganando el que domina, ¿no? En esos cuentos, en esa oralidad que ellos empiezan a desarrollar. Entonces es muy difícil, considero yo, ¿no? Tomando en cuenta esto que hablas de la tradición oral, que va digámosla, de generación en generación y de que es cambiante, se va transmutando los contextos, pues evidentemente ese voice prints se manifiesta según el momento en el que está, con sus variables. claro, claro, porque por ejemplo ahí, en el caso de Voice Prince, ellos graban y terminan grabando reggae, rap, poesía dub, ¿sí? El calipso, no sé si ustedes han escuchado el calipso, ¿no? Que es muy popular en Venezuela, sobre la costa. Entonces, el steel band, ¿sí se acuerdan? El que son estilos musicales de ahí hacia el oriente del país. Entonces, la cuestión es cómo cómo fue concebido y cómo se desarrolló esa idea. Por ejemplo, tú dices lo de la Marina, ella coloca que son tres formas de cómo se trajo el cuento. Primero el cuento africano, después se crea el cuento antillano y después se crea el cuento literario antillano, que es donde ya le quieren colocar como unos valores occidentales entre los buenos y los malos. Exacto. Acuérdense que para las comunidades africanas y antillanas no existen los buenos y los malos, simplemente el que aprovechó la oportunidad pasó de frente. ¿Ves? Como aquella cuestión de Rafael Arraiz que nos quiso colocar el tío Tiri y tío Conejo, que era el perezoso y el que trabaja, ¿no? Pero no, o sea, no es así tampoco, porque es una visión más occidental, los de arriba y los de abajo, los pobres y los ricos. En cambio, aquí es una concepción que es más compleja. O sea, existen las cosas, cada quien se va aprovechando de lo que tiene y continúa su vida. ¿Ves? Por eso es que ella coloca que es un concepto, ¿cómo se llama? Ella le coloca así como algo así como el concepto de la moral que ellos tienen, que la ponemos nosotros desde Occidente. Realmente estamos colocando eso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ustedes también pueden trabajar esa terminología cuando hablen de las cuestiones orales. Pueden decir que hay una tradición oral
que fue planteada por Stuart Brown, ¿cómo es? Mary Morris y Gordon Roller, que son autores de Trinidad y Tobago, que plantean esa epistemología, ¿ves? Colocan una forma de entendernos. Pero, Luego, Walter, dígame, pero ¿cuál es la diferencia entre tradición oral y orature? ¿O son sinónimos? depende de lo que usted quiera hacer, Osvaldo, porque, por ejemplo, oratur es un término que usted va a utilizar si usted trabaja con ese autor, Sirimu, ¿ve? Y si usted trabaja con Stuart Brown, coloca tradición oral, o sea, no coloque así como que quedan al azar, que es como lo mismo, no porque cada uno de ellos tiene un sistema diferente de incluso de interpretación. Por ejemplo, Sirimu dice que él toman los cuentos y los transcriben. Entonces, al transcribirlos, tratando de colocar los grafemas para los sonidos, entonces ya ahí usted tiene orature, ¿sí? Pero en la tradición oral de Stuart Brown, ellos colocan es, no, grave, grave. Usted va a colocar es la grabación, coloca el disco. Ah, eso es lo que está diciendo, ¿ves? Por ejemplo, usted no, sería entonces tonto colocar las letras de las canciones de Bob Marley sin colocar la música. No, no tendría sentido, porque él tiene una entonación, ¿no? De la forma de cómo se va a cantar, cómo se va a decir. Entonces usted va a tomar ese término. Por ejemplo, si tú vas a trabajar alguno de esos autores, ten cuidado cuando vayas a trabajar la oralidad, es decir, ¿cómo le voy a decir? Literatura oral, oratura, tradición oral. ¿Saben por qué? Porque, por ejemplo, aquí, yo en la universidad, aquí hay mucha gente que le gusta trabajar lo que son, por ejemplo, las leyendas del Amazonas. Y ahí viene el conflicto. ¿Cómo le va a llamar usted a eso? Oralitura, tradición oral. Entonces usted tiene que buscar un sistema epistémico que mantenga su discurso, porque si no el discurso queda disperso. Entonces usted va a decir, en un momento dice tradición oral y en otro dice oralitura. Entonces le va a decir, bueno, pero ¿con cuál de las dos? Porque son dos categorías que tienen unas diferencias específicas. Por ejemplo, la tradición oral es de grabar, grabar. La oratura es escribir. ¿Ve? Tengan cuidado, ¿no? Para que tomen nota de eso. Porque es muy importante usted crear su herramienta epistémica. ¿De acuerdo? ¿Está bien, Osvaldo? Perfecto, gracias. Ok. Aquí tengo otros dos autores que, por ejemplo, Walter Ong es uno que es muy famoso. A la gente le gusta usar mucho a Walter Ong porque él habla sobre que es una estructura de oralidad y escritura. Sí, que cuando usted se consigue este tipo de transcripción, por lo menos estos cuentos de Tío Tiro y Tío Conejo, eso se llama oralidad y escritura. Es una categoría que usted puede utilizar, una categoría que creó en 1987, donde va a plantear que están las dos juntas siempre. Usted las puede trabajar las dos juntas, la oralidad y la escritura. Yo casi nunca lo uso porque me parece que me gusta más el que está al lado. Si lo ven, a Oralitura de Maximiliano Larroche, él habla sobre la oralitura, ¿ve? Oralitud, que sería oralidad y literatura, ¿ve? Volvemos otra vez a la combinación del, del neologismo. ¿Por qué? Porque él busca precisamente cómo hablan los haitianos. En el caso de ellos que son haitianos, pero eso usted lo puede aplicar a cualquier contexto, en Jamaica, en Cuba, cómo hablan, cómo se transcriben esos cuentos. El problema es la transcripción del cuento, ¿sí? Cuando usted, por ejemplo, toma la leyenda de alguien y a una persona le dice a usted, ay, Osvaldo, ¿sabe que aquí hay una vieja que sale en las noches ¿cómo se llama? Al lado de la quebrada y persigue a los hombres. ¿Ve? Usted graba eso. Usted puede hacer eso en tradición a grabado, pero usted lo puede transcribir exactamente como la persona le contó. Eso sería transformarlo en oratur o en oralitura, ¿ve? Porque es una cuestión oral que usted va a transcribir exactamente como usted lo considera que debe ser transcrito. El problema es ese, ¿ve? Por ejemplo, el artículo que yo les mandé a Aura Marina, ella coloca en creole un poema, ¿sí se acuerdan al principio? Y ella Sí, lo traduce. Entonces, ¿cómo se escribe ese poema? ¿Cómo se escribe eso? ¿Quién dijo que se escribía de esa forma? Porque es una lengua propia de una región, pero ellos necesitan transcribirla, que quede el testimonio. Entonces, usted
¿Cuál es el método que va a utilizar? El más lógico es que usted va a utilizar el español. Vamos a utilizar el español. Ah, no, pero es que ellos, aquí los que mandan son los franceses. Ah, entonces vamos a transcribirlo con el método de la gramática francesa. ¿Ve? O en inglés. Ah, entonces con la gramática inglesa. Como pasa, por ejemplo, en Venezuela no sé si ustedes han visitado la zona del Callao y Guasipati. No. Nunca han estado en esa región así del sur del estado Bolívar. Ahí ellos hablan un inglés muy curioso. Es un papiamento, un creole que ellos utilizan ahí. Un papiamento. Hay algunas canciones de serenata guayanesa que tienen esos matices, Y Un solo pueblo. solo pueblo. Solo pueblo. pero de serenata guayanesa Hay también, una ¿no? que se llama Sí, Coman del Callao. ¿eh? Con seguridad. Esa es un solo pueblo. ¿Qué dice Woman del Callao? Sí. ¿Se acuerdan? La Woman del Callao. ¿Ve? Ajá, ahí sí yo agarro esa estructura que yo lo estoy escuchando a esa persona, ella está cantando ahí en la calle. Tomo la estructura, bajo cuál gramática la voy a transcribir. Sobre mi gramática, porque yo hablo español. ¿Ve? Yo no puedo inventar, yo no puedo poner, no, es que están hablando en portugués. No, usted no tiene la gramática del portugués, usted tiene la gramática del español. Entonces eso es lo que está pasando con la oralidad. ¿Cómo se traduce la oralidad en función de la lengua del dominado, del dominador? Entonces, por ejemplo, en Haití se traduce la oralitura porque hablan en francés. Entonces, todo el creole que ellos utilizan está sustentado sobre el francés. Y ahí vienen las palabras propias que venían de África y palabras que ellos inventan, ¿ves? Crean nuevas estructuras orales, pues, perdón, gramaticales. Por ejemplo, yo les conté la otra vez que cuando Martin Lingard, él creó bueno, creo no, escribe un ensayo súper lindo que se llama algo así como La Aculturación del Caribe. Lo voy a buscar y se los va a pasar. Él dice que coloca como ejemplo a los guaraníes, y los guaraníes cuando fueron dominados por los españoles que llegaron eran padres, eran curas, ¿cómo se llama? Jesuitas. Entonces ellos escribían en latín y la traducción la transcripción de la lengua guaraní se escribió con el formato de la gramática del latín, del método del siglo XIII. Entonces usted dice, por Dios, por corazón no se entiende casi nada de lo que se está leyendo. Cuando usted agarra así un texto en guaraní, aquí todo es como en chino, está al revés todo. No, es que está con una estructura diferente. Está con una estructura totalmente diferente porque es colocar los fonemas de lo que están hablando en una lengua que sea dominadora. Por ejemplo, si yo voy y busco los poetas de Jamaica, ellos hablan en un inglés que no se comprende. ¿Por qué? Porque tienen el creole. Entonces el creole crea una forma nueva de estructuras del inglés y los fonemas transformarlos, ¿eh? ¿Está bien? ¿Sí me están escuchando, sí? Me venía como el audio aquí. Entonces, ahí nosotros vamos a encontrar que hay cómo se aplica ese método, ¿eh? O sea, tengan cuidado porque también cuando ustedes lean, por ejemplo, cuando lean el Calibán, que lo vamos a leer en las próximas semanas, él tiene unas estructuras que van así sobre el francés y crea palabras que son propias de las Antillas, ¿va? ¿Qué término voy a emplear? ¿Qué término voy a emplear? Literatura, oralitura, Usted escoge el término que va a utilizar dependiendo de lo que usted necesita, desde su contexto físico, cultural, temporal. Sí, es decir, usted dice, bueno, yo voy a trabajar la oralitura. Ah, perfecto, voy a trabajar sobre eso para analizar los cuentos. Voy a trabajar sobre la tradición oral para analizar las canciones de Bob Marley. Ah, perfecto, perfecto, funciona porque esa sería su herramienta epistémica para que pueda avanzar en el discurso, ¿eh? Tenga un sustento teórico. Si usted no tiene sustento teórico, no puede escribir, que es lo que está pasando muchas veces, ¿no? Las personas dicen,
Ah, yo no puedo escribir ni media página. Claro, porque usted no tiene sustento teórico. Si usted se enfoca en una teoría, usted va a tener discurso para poder desarrollar ese texto, ¿eh? Tiene soporte. Entonces ahí yo creo que eso nos va a ayudar muchísimo. Acuérdense, cada vez que yo les pase textos de aquí del Caribe, eh, van a tener que utilizar una de esas teorías. Diga, Osvaldo. En el caso de Bob Marley, que las canciones se graban, se cantan, y se escriben, ¿cuál es la categoría? Tradición oral. Podría usarla, ¿no? Si usted la quiere usar, ¿no? Es la que más se adapta al trabajo de él, ¿no? Bob Marley, un cantante, ¿no? Un poeta cantante, músico, activista. Bueno, ¿qué no hizo ese tipo? Muchas cosas. Es un genio. Era un genio. Pero entonces, ¿cómo lo vamos a analizar? Desde la tradición oral. Si usted quiere usar las canciones de él, sería genial, ¿no? Comparar, incluso podríamos hacer un ejercicio de comparar las canciones de Bob Marley con las pinturas de Franquetiene, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Puede funcionar si se buscan los puntos de conexión entre ellos dos que están en el Caribe, en un Caribe calibanesco, ¿no? Oral. Además, el Caribe es oral. Igual que nuestro Caribe del litoral de Venezuela, todo es oral. Totalmente. Ahí las personas no les gusta escribir. No es que no les guste, es que no es parte de su cultura escribir. Ellos simplemente cantan, cantan, cantan. Sí, las cacaoteras cantan. Por ejemplo, las cacaoteras de Chuao, ellas cantan, ¿no? Le cantan a San Juan Bautista. ¿Sí? Los diablos de Chuao cantan. Los diablos de Yare cantan. Los cantos todo de la faena de trabajo, cuando están cortando cantan. Los pescadores siempre están cantando. ¿Ve? Porque son las estructuras sobre las cuales esa cultura funciona. En cambio, cuando usted se mueve hacia las cuestiones urbanas occidentales, ya todo el mundo escribe, ya no cantan, sino que escriben. Entonces ya es literatura, ¿no? En cambio ya es otro término, ya es tradición oral o usa la oralitura para, voy a transcribir los poemas de la señora que canta en el cacao, ¿eh? Súper lindo eso. Y usted puede jugar con eso, Osvaldo, no se queda amarrado con una sola categoría, ¿no? Usted puede ir jugando con ellas, dice, pues también me puede funcionar la oralitura porque el texto ya fue escrito, entonces Bob Marley escribió eso, ¿eh? Y cuando yo paso hacia ver otras narrativas, por ejemplo, las pinturas, entonces usted puede decir, ahí el pintor estaba tratando de establecer una conexión entre lo que estaba viendo y el mar. Entonces hay una tradición oral que le está tratando de plasmar en los colores. Ah, ahí tiene usted para delirar y escribir una cosa así bien, como que dice Otico, bien re loca, ¿no? Que es muy importante también delirar y tratar de hacer esas conexiones entre los autores, ¿eh? Porque tú cuando haces esas conexiones te das cuenta de que ellos se alimentan de las mismas líneas estéticas, se alimentan de la misma historia cultural, ¿eh? De todo el sistema ese que va avanzando, ¿eh? Entonces, muy importante, es bueno eso que tú vayas, y todos, ¿no? Para que vayan pensando cuál categoría les puede servir. Yo les puedo pasar un artículo que escribí hace un tiempo sobre eso y para que ustedes tengan ahí como el soporte teórico, ¿no? Y los autores, qué dice cada autor en eso. A veces no me gusta como llenar aquí de muchas palabras para que ustedes no se me vayan a perder también, por eso coloco como unas estructuras así, ¿no? Creo que es como más fácil, usted toma nota y después puede leer. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Sí estarán todavía ahí? Dios mío, ¿se quedaron dormidos? ¿No? Osvaldo. Profesor, se pueden utilizar dos categorías entonces. Por ejemplo, podría ser oralitura y tradición oral. Claro, pero tiene que sustentarlo, ¿no, Jorge? Por ejemplo, lo que yo les comentaba hace un momento, bueno, la primera clase, de la parte, me llamó mucho la atención. Por ejemplo, los cuentacuentos, esos cuentos cortos que echan algunas personas, por ejemplo, en Pregonero, Keniquea, por ejemplo, Orope, y yo los transcribo. O sea, Ajá. los grabo y los transcribo.
Ahí estoy aplicando oralitura. Ajá. Si usted lo Pero en graba, el momento, ajá, sí, yo los grabo, si usted pero lo- también puede ser tradición oral, ¿no? Porque, ajá, cuando es grabado, ajá, porque yo pienso grabarlo y después escribirlo. usted tiene dos, puede Entonces, usar las dos categorías, claro. las dos categorías. Pero también me llamó la atención porque yo pues estoy estudiando la novela de Díptico de la Frontera de Ballesteros Ajá, y ahí habla, claro, hay algunas expresiones que se usan en la novela en la zona norte, por lo menos en la zona de Europa, más o menos. Entonces, claro, eso es otra cosa, ¿no? Pero, o sea, si me voy por ese otro lado, pues sería como aplicar este sustento teórico en estas expresiones que estamos viendo en esta novela, ¿no? Por ejemplo. ¿No? sí, sí, porque por ejemplo ahí las novelas y los cuentos siempre buscan como ese, me conecto donde estoy. Por ejemplo, esas Ajá, refranes, ¿cómo se llama? Como esas y los cuestiones de la refranes. lengua que usted dice así, por ejemplo, las personas dicen, ay, está aquí mismito, está aquí mismito. Entonces usted coloca, está aquí Ah, mismito. expresión. ¿Eh? ¿Ve? Porque Exacto, transcribe al español, ¿ve? exacto. Osvaldo, ¿tú ibas a preguntar algo? No, que a mí me había quedado sonando cuando tú dijiste que Frankenstein había tenido mucho éxito con una novela que había escrito en creole. Entonces la Ajá, pregunta es si, o sea, si, porque la gente que, o sea, el grupo que habla creole es más pequeño que el grupo que habla francés. Entonces no sé si ese éxito ajá. es entre los hablantes del creole o ese éxito fue internacional. O sea, si el mundo entero reconoció el hecho de que él hablara en creole. No, el éxito total es porque él habló entre su gente. Pero el reconocimiento viene de dónde, entre su gente o internacional. Entre su gente, claro, porque vendió todo lo que tenía ahí y ahí se proyectó una literatura propia y la vendieron para otras partes, que se fueron a otros países de habla francesa, ¿ve? Que no se atrevían a hablar de eso. Por ejemplo, como le pasó a MSC, ¿no? Ellos escribían en francés porque, bueno, porque fueron a estudiar a Francia y cuando regresaron a sus islas utilizaron ya terminología propia de donde ellos estaban y por ejemplo el caso de Franquetiene se hace famoso en Haití, ¿eh? Y ahí se proyecta hacia otras partes. Acuérdense que en cuanto más local sea una obra, se convierte más universal, ¿no? Porque habla más de lo que es, va hacia el interior de lo que es, hacia esa fibra de lo que necesita. Y Osvaldo, menos que usted me pregunta eso, porque de ahí, en 1975, que él publica esa novela, de ahí nace una generación nueva de escritores haitianos, que incluso que leímos ahí, el de los que está en Canadá, son descendientes de esa generación, de que escriben en función de cuestiones más locales, regionales, específicas de las personas en convivencia, ¿ves? Es súper interesante porque ese éxito es precisamente en Haití, pero eso lo ayuda a él a catapultar. Incluso fue nombrado después embajador de las Naciones Unidas y todo eso por apoyo en el apoyo ese a la cultura arraigada dentro de cada una de las islas, ¿no? Él decía, bueno, escriban como, escriban como ustedes hablan, digan lo que ustedes son, publiquen lo que ustedes, como es, como la semana pasada comentamos de Derek Walcott, ¿se acuerdan? Que él decía, es decir, es ilógico yo repetir la cultura occidental, tengo que crear una nueva cultura, una nueva forma de cómo nosotros nos vemos. No tengo que salir corriendo a crear un Calibán occidental, tiene que ser un Calibán propio de aquí. Esa es la importancia de eso. ¿Cómo nacen todos esos movimientos? ¿Cómo nace un movimiento literario y artístico? Como el caso de Franquetiene, ¿no? Que a mí yo incluso les traigo aquí varias obras ahí, si ustedes lo quieren ver un poquito ahí, que Franquetiene, aparte era poeta, activista, pintor, pintó, él dice que, él decía que tenía más de 5.000 horas escritas, pintadas, no, no sé qué tan cierto será, pero lo que sí sabemos es que él fue un poeta que se metió de frente a buscar todos esos detalles dentro del mismo creole, ¿no?
Incluso aquí tengo algunas de sus obras. Si ustedes están interesados, les paso esta información ahí de diferentes. ¿Sí las ven? ¿Sí? Sí. Sí, porque acuérdense que él fue el padre del espiralismo, ¿no? ¿Saben qué es el espiralismo, no? El espiralismo es como aquella cuestión del tornado que da vueltas, ¿no? Entonces es la combinación de todo. Él dice que es la combinación ¿cómo se llama? De las voces de la naturaleza y del universo. Imagínense, esa broma así se mueve dentro de la isla, ¿no? Hay trabajos muy lindos de él ahí que a mí me encantan. Incluso el otro día estaba ahí pasándole a unos chicos y salió un performance de ahí, ¿no? Que ayuda mucho para, por ejemplo, aquí Franquetiene dice, ¿no? Todo puede imaginarse para masacrar el vacío en estos espacios de desamparo, no brota ninguna planta, salvo las flores del insomnio. Entonces todo puede decirse para colmar los desiertos. Poesías de Franquetiene, que también tiene una extensión de poesía súper linda que ha sido traducida al español. Incluso entre las traductoras de esa poesía está la profe Aura Marina Boadas y Luz Marina Rivas, que están ahí en la Universidad Simón Bolívar, ¿no? Y la profesora Luz Marina, ¿no? Ahí tiene hay otros, varios poemas que yo he estado utilizando, pero, por ejemplo, aquí, miren lo que dice Franquetiene aquí en la entrevista. Al haber vivido casi medio siglo en un contexto popular creole, cercano a mis raíces rurales, percibí y penetré rápidamente la esencia, los matices y la profunda belleza de mi lengua materna. ¿Qué tal? Gracias al Diccionario de la Luz, las obras clásicas y las novelas, comencé el aprendizaje del francés. Era obligatorio aprender francés. De hecho, mis primeros trabajos literarios se publicaron en este idioma. Tuve que esperar hasta 1975 para producir Desafío, que vino a ser la primera novela escrita realmente en lengua creole por su autenticidad y su modernidad, ya que Atipa del guyanés Alfred Parepou se asemeja más bien a un relato tradicional, porque Parepou, hay varios trabajos que se han hecho sobre él, que él trata de colocar como la estructura, arreglar la estructura gramatical como es en francés. Sí, Alfred Parepou, él es de la Guyana francesa. Entonces ahí él se acerca más hacia los clásicos, mientras que Franquetine dijo, no, vamos a utilizar la lengua diferente. Dice, realmente en lengua creole por su autenticidad, ¿vio? Porque es auténtica, existe en un lugar solamente. Y su modernidad, porque ella se va actualizando constantemente. ¿Eh? Ver lo que es un calibán, el calibán aprende el francés, él aprendió el francés y después detona el francés, lo manda y coloca otras cosas, como nosotros cuando con el español, ¿no? Que colocamos palabras muy propias de las regiones y vamos haciendo crecer una lengua que es difícil de comprender para otras regiones, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando llegué aquí, fui a hablar en una sala de clase y un amigo me dijo, no le entendí nada. Eh, ¿Por qué? No, usted habla un español muy raro. Ya, fantástico, ¿no? Porque aquí la costumbre es que usted escucha el acento del argentino y del paraguayo, nunca un caribeño, ¿no? Muy rara vez. Dígame, Osvaldo. Ah, no, no. Ah, como le dije. Era que te quería preguntar porque no sé qué opinión tienes tú o sea, cuando se publican cosas en creole, el asunto de la traducción. Porque aquí Ah, en la maestría hubo un caso, en una de las clases que nos trajo Camilo, en la que nos presentaron una obra que estaba escrita en guaraní, en portugués y en español. Entonces la leímos, pero la editorial decidió no poner traducción. Entonces uno lee eso y si uno no maneja los tres idiomas, pues no entendí absolutamente nada. Yo que la leí no entendí nada. O sea, solo entendí la parte que estaba en español y tuve que imaginarme qué podría decir la parte que estaba en guaraní y en portugués. Pero entonces no sé, ese tipo de decisiones de no traducir y dejar la cosa así como tan original. Sí, entonces no sé qué opinas tú de eso. No, eso depende de la línea editorial, ¿no? Depende. Si tú quieres que sea leído para la gente
como lo que, ahí está la misma pregunta que tú me acabas de hacer hace rato de lo de Frankenstein, ¿de dónde fue éxito? Pues entre ellos. Tal vez esa editorial está buscando es la conexión dónde fue hecho ese libro, ¿no? Ese texto, no sé cuál será. Porque, por ejemplo, aquí, pero Eh, también es una osadía colocar así, por ejemplo, el guaraní, porque incluso los mismos paraguayos que hablan guaraní, no todos dominan el guaraní porque, o sea, pese a que ellos lo hablan, no lo saben leer, ¿sabía? Entonces, no sé, sería una cuestión ya como estética, ¿no? Yo decía, ay, mira, tan bonito que se vea escrito. Pero, pero sí es difícil, sí es difícil. Ahora, por ejemplo, con el portugués y el inglés, yo siempre digo que deberían dejar así y uno buscar qué quiere decir eso. Creo que uno como que se quiebra más la cabeza buscando la, las traducciones y que comprende cómo es que habla el otro, ¿no? También está bueno, no sé, porque es que a veces la traducción te puede cambiar todo. Un traductor te puede hacer. Sobre eso incluso hay especialistas, sobre el traductor, ¿no? Porque la traducción te puede acabar un texto. Tú vas a decir, "Ah, pero esto me parece muy tonto lo que me acabas de decir". Tal vez el autor no está queriendo decir eso. Yo, por ejemplo, veo una osadía, te lo digo así, y yo tengo mucho respeto de eso, una osadía, traducir poesía, por ejemplo. O sea, yo puedo decir, bueno, funciona así, de esta forma. Pero yo no lo asumiría así de traducir la poesía, por ejemplo. Una entrevista sí puedo traducirla o un texto así académico, pero ya cuestiones estéticas es súper complejo. Entonces, pues, yo creo que por eso la editorial también toma esa opción. Públicala así como viene y que cada quien se agarre como pueda, ¿eh? No sé. Pero es eso, ¿ves? Es lo precisamente lo que estamos hablando, Osvaldo. ¿Cómo usted arma esa cuestión? ¿Cuáles son las decisiones que usted tiene que tomar cuando va a hacer la transcripción? Eso es a criterio del investigador o del artista, ¿no? Dime, Ani. Bueno, pero ahí se vuelve también la cosa como, bueno, eso crítico es a la inversa, pues. O sea, lo que antes no permitía ser leído por los que manejaban esos idiomas, ahora es al revés. Entonces, a los que, no sé, manejan el inglés, el francés, el castellano, entonces ahora les es dado Sí. su propia medicina, pues. Ahora vean a ver cómo ustedes traducen y entienden lo que entienden. Si no lo entienden, bueno, no nos importa. Nos están haciendo así. Ah, ustedes son muy calibanes. Bueno, lean. Sí, también eso es una opción, ¿no? Son opciones también de la traducción. Miren lo importante, ¿saben que disculpa, bueno, lo importante porque, por ejemplo, así tú te comprometes a comprender la lengua del otro, ¿no? Dime, Osvaldo, ¿tú ibas a decir algo? no, estaba levantando el puño en señal de apoyo Calibán. Ah. No, de verdad, mire, es increíble como uno como que comprende el mundo. O sea, usted ve el mundo como sesgado porque usted no ve la lengua del otro, no la entiende. Entonces usted dice, ah, bueno, hay gente que escribe en español, en portugués, en francés. Y cuando usted comienza a leer la lengua del otro, se le abre como un universo increíble, ¿no? Por ejemplo, hay cosas del inglés. Yo anteriormente era muy renuente así del inglés, ah, fuck. No, pero me he puesto así, ah, voy a leerlo en inglés para ver hasta dónde llego. Y a veces encuentro como frases así interesantísimas, a veces son poetas, ¿no? Cosas así que me ayudan mucho. Por ejemplo, yo siempre tuve como esa inclinación por la literatura en francés, ¿no? Cuando hice la maestría incluso fue así, me volví como era obsesivo, la cuestión de los cuentos en francés y empezar a comprender algunas cosas del francés me ayudó muchísimo. Por ejemplo, a frases específicas que decían los autores. Entonces eso te crea como una epistemología ahí mucho más amplia, ¿no? De comprender, claro, ellos están.
produce el sonido de tal cosa. Por ejemplo, estos cuentos que están traducidos al español, algunos tienen los títulos también en francés. Entonces, cuando tú lo lees en francés, dice, claro, el título es cacofónico, ¿no? Es decir, crea un sonido. Hay una onomatopeya que no se consigue en la otra lengua. Por ejemplo, hay palabras que tú traes y no comprendes. Por ejemplo, el portugués tiene eso, ¿no? El español tiene eso por un montón. Nosotros tenemos palabras que riman, ¿no? Y cuando tú lo traduces al inglés, dices, ah, pero esto es como tonto, ¿no? No suena, no tiene el sonido. Pierde toda la fuerza. Un refrán. Ustedes saben los refranes, ¿sí? El que nace cabezón, ¿cómo es? El que nace barrigón, Juan chiquito. ni que lo hace chiquito, ¿no? Usted traduce eso en inglés, me parece una cosa tonta. ¿Ah? Y si usted lo pasa al portugués, peor todavía. Va a decir, no, pero así no suena. Eso no tiene sentido de que usted lo diga. ¿Ve? Por eso es importante eso de la oralitura y la tradición oral. Grábelo, porque él tiene una forma de decir las cosas. Va a ser muy diferente usted escuchar a Bob Marley que leerlo. Y traducirlo peor. Traducirlo va a ser una locura. ¿Eh? Entonces ahí viene todo ese conflicto, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho ese trabajo que está haciendo este muchacho, ¿cómo se llama? Jesús Montoya, ¿saben cuál es, no? Que él está haciendo un trabajo de traducción de poesía, o sea, es fuerte, eso es súper complejo, o sea, entender el otro y traducirlo y colocarle las palabras en la lengua mía. Es, o sea, el trabajo del traductor no es fácil. Ahora, nosotros como amantes de esto, de la literatura y del arte, necesitamos aprender otras lenguas también para comprender esas personas que están haciendo cosas de otras lenguas. Sí, artistas que están, por ejemplo, ese de Frank Etienne, ¿por qué él se llama así? Si él se llamaba Frank y Etienne, y él empezó a jugar con eso, Frank Etienne, y él dice que un día de tanto que le dijeron, dijo, ay, suena como a Frankenstein, pero del Caribe, entonces soy un Frank Etienne, ¿no? O sea, empieza a jugar con la cuestión fonética, cosas que tal vez no podemos percibir así en la primera pasada, ¿no? Entonces, es importante eso, es bueno nosotros cuestionarnos eso aquí, lo de las traducciones, las lecturas en otras lenguas. Por ejemplo, ¿cómo yo hago para traducir exactamente eso? ¿Cómo habla, por ejemplo, la gente en la calle? Lo grabo y después lo traduzco. Hagan la prueba, graben una persona allá afuera cuando esté pasando. Vaya y hable con el señor del abasto y lo graba y graba ese fragmento y traduce eso en un párrafo, a ver cómo el señor habla. Y van a ver que van a estar tentados a arreglar la gramática y dicen, no, pero es que no se dice así, vaya para allá, vaya para allá, vaya para allá. No, es vaya para allá. Entonces, por eso es bueno grabar y dejar así. Bueno, este es el resultado. Actualmente se está haciendo eso también, ¿no? Se presentan videos y grabaciones. Dice, este es el resultado de mi trabajo. O sea, yo no escribí eso. Todo está grabado, ¿eh? Se hace con las comunidades quilombolas, ¿no? Que son los negros y los indígenas. Graban eso y es su forma de exponer porque no escriben. Y no es que sean salvajes, es que simplemente no tienen necesidad de escribir porque no lo usan, pues. No usa, el indígena no usa la escritura. No le interesa también. Entonces, es importante cuando estar siempre presente ahí con ese pensamiento, ¿está bien? No se queden callados, Eh, me da como miedo sí, no, que todos así. profe, quería Dígame. hacer un comentario. Un comentario, no sé si me escucha. Sí, Sí, sí. sí, por ejemplo, yo escuchándolo me vienen muchos calibanes acá. Por ejemplo, esto de la literatura de las periferias, ¿no? Podríamos llamarlo literatura de las periferias en el caso, por ejemplo, llevándolo al contexto del Táchira, por ejemplo. El tema de la literatura tachirense, que yo siempre, no sé si me equivoco, no sé qué opinan los demás compañeros, para mí siempre ha sido como una escritura de élite. ¿Por qué lo llamo de élite, de círculo? Porque hay muchas expresiones, lo que usted viene hablando, tal vez hay muchos cuentos que están en ese campo, en esa periferia,
que se quedan ahí en oralidad, pero que no se han ni transcrito o no se han llevado, o tal vez ha habido un estilicismo, por llamarlo de alguna forma, de eso que se escribe. O sea, por ejemplo, el tema de las canciones incluso, el tema de las expresiones artísticas, hay canciones, como usted dice, que están en el campo que nunca se han llevado a ni un concierto, ni siquiera, o tal vez nunca esas expresiones folclóricas nunca han estado ahí, se quedan como en esa zona, en la periferia. Entonces, bueno, un poco podríamos llamarlo calibanes a estas personas que están ahí y que están pues en esta periferia, ¿no? Jorge, todos son calibanes. Acuérdense que el calibán se utiliza, es la categoría que usamos para definir lo que está más allá de la transculturación, es decir, cómo todo fue adaptado. Sí, como todo fue reescrito, resemantizado. Vamos a utilizar los términos así de los que se usan en la semiótica, ¿no? Se resemantiza, es decir, se busca una nueva forma de comprender las cosas, de crear, de un sistema cultural nuevo, ¿eh? Entonces ahí está bien aplicarla, está muy bien que usted diga, por ejemplo, no que son como calibanes, es que son calibanes cada uno de los que propone aquí, por ejemplo, desde las formas de cómo se crea, y se investiga, es la forma del Calibán, porque somos descendientes de ellos, ¿no? Es decir, si usted ve la teoría porque vamos a tener que leerlo por A o por B, ¿no? Que es el texto de Retamar sobre los calibanes, y él dice, los calibanes somos todos nosotros que estamos aquí creando cosas y tratando de alejarnos de donde venimos y caemos otra vez. Es un círculo, ¿no? Es un torbellino, como dice Franquetiene, ¿no? Un círculo. Es una cuestión que nos está muriendo. Nos alejamos y caemos otra vez. Nos alejamos y caemos. Ah, no, porque voy a ser ahora más autóctono. Entonces yo ahora soy aquí de los Andes, soy todo corazón, soy como el ruiseñor y pum, otra vez vuelve y cae. Sí, y vuelve y da la vuelta. Y vuelve y crea la estructura oral. Y vuelve y publica. Y vuelve y escribe. Entonces, ¿ves? Porque es eso lo que, esa es la modernidad, precisamente eso es lo que nos hace actualizarnos totalmente, ¿no? Es súper interesante que ustedes también se hagan esas preguntas, ¿no? Muy bien. Y sobre la literatura de Táchira, no sé qué opinan aquí, porque no hablo mucho, porque Osvaldo escribe por ahí poemas y Dani, y son parte de la literatura tachirense. Pero es parte del crecimiento hubo grupos que crearon sistemas literarios y hay personas que están haciendo cosas. Todos ellos valen, todo es válido, porque uno no puede tirar una taxonomía así vertical y meter a todo el mundo en un saco, ¿no? Es que la literatura que es así, no, es que hay mucha literatura. Creo que por cada persona que escribe es un sistema diferente que hay que estudiar, ¿no? Por cada uno de los escritores, cada uno de los pintores, por ejemplo, en las artes, aquí participan de las artes, ¿no? Todos, Carmencita, Dani, Osvaldo y tiene un sistema de creación. Para crear una clasificación sería estudiar cada caso por separado. Porque cuando si yo digo así, no es que todo el arte es el mismo, entonces te metió todo el mundo en el mismo saco. Y aquí es precisamente eso, ¿eh? ¿Cómo vamos a definir esos calibanes? ¿Desde dónde los vamos a ver y qué taxonomía vamos a utilizar? Es dar herramientas, ¿no? Yo digo que siempre para efectos de maestrías y doctorados, entonces, denle herramientas a la gente para que tenga con qué, ¿cómo se llama? Flotar, o sea, se auxilien. A veces usted habla con personas y dice, no, pero es que no hay una taxonomía. Sí, o sea, sí la hay, búsquela. Tiene que existir en alguna parte. Tiene que haber una manera de como yo defino a este estilo de escritura, a este estilo de arte, ¿eh? Entonces es súper interesante esa discusión. Si ustedes hacen un trabajo sobre eso, sería fantástico. Creo que necesitamos más trabajos que hablen más sobre la literatura de ahí de la región, ¿no? Y cómo se mueven esas líneas estéticas, ¿no? Porque hay cantidad de gente haciendo cosas. ¿Está bien? Aquí, mire lo que le iba a decir sobre esto de la estética, mire. Franquetiere dice también esto así, dice, la estética espiral se alimenta del lenguaje total para explorar las galaxias, los agujeros negros, las estrellas, los planetas, las supernovas, los cometas,
los asteroides, el universo infinitamente grande y los corpúsculos infinitamente pequeños. La escritura creativa e innovadora está ligada al lenguaje total. Es una búsqueda poética, espiritual, metafísica y científica. ¿Qué tal? Cuando Osvaldo se planteó así, bueno, Franquetine le escribía que para los haitianos, sí, es eso, ¿vio? Escribe para las galaxias, para los planetas, para todo, porque ese es su universo. En cuanto usted más remueve adentro el sistema cultural en el cual usted está viviendo, es- explota más, con mayor, ¿cómo se llama? Con mayor fuerza la cuestión estética, ¿sí? Hay gente que dice, ay, pero usted nada más sabe hablar de eso, usted nada más habla de ese tema que usted sabe, a usted le gusta meterse ahí en esa cuestión. Bueno, precisamente porque ese es hacia dónde voy, ese es mi lenguaje, eso es donde yo voy a explorar y voy a abrir ese hueco ahí para meterme, ¿no? Y después de ahí creo una poética. Importante eso, ¿eh? Bueno, que tiene aquí nos dio una... A mí me encanta esa frase, dice, la estética va para las galaxias y para todo el mundo, ¿no? Pero también es una cuestión ligada totalmente al lenguaje, el lenguaje total. Acuérdense que el lenguaje cuando, por ejemplo, para el psicoanálisis, el lenguaje es todo, ¿no? Cuerpo y todo el espacio donde yo estoy. Es decir, ustedes me están viendo ahorita en esta imagen porque queda la cámara, pero todo eso hay un lenguaje, no solamente lo que estoy hablando, sino las formas como muevo las manos, las expresiones que hago. Alrededor mío hay cantidad de elementos que definen cómo estoy hablando, de qué soy yo, ¿eh? Entonces ese es el lenguaje total. Ahora imagínense si yo voy a escribir sobre un contexto, entonces es todo lo que me envuelve ese contexto y dónde estoy. Por eso es importante, como les dije al principio, importante saber desde dónde está escribiendo el autor, ¿no? O la autora, qué está haciendo, o sea, quién es. Ahí yo en los últimos años he sido cada vez más radical y hay una cuestión personal, ¿no? Se lo voy a explicar así. Soy muy radical y siempre cuando me gusta un autor, busco qué hace ese autor, porque el autor habla mucho de lo que es, de quién es él, ¿sí? Entonces a veces eh, puede estar fingiendo lo que no es, ¿no? O sea, hay muchas cosas. Eso del lugar de la enunciación es muy importante para mí. Yo no puedo hablar de cosas, yo no puedo hablar así. Ah, que del racismo cuando yo soy racista, ¿eh? Cuando apoyo cosas racistas, raciales. Que yo una cuestión sobre el género cuando yo discrimino, ¿eh? No puedo hablar de eso, no me sentiría honesto en ese sentido. Entonces, por eso estos autores me gustan porque son como muy así conectados y son así desde la raíz, ¿no? Creo que ahí termina la parte de Franquetini, sí. Eh, entonces, creo que no sé si ustedes quieren decir alguna otra cosa sobre este autor, sobre la epistemología y continuamos. ¿Qué dicen? Ah, ustedes están comiendo como pastelitos, ¿no? Aquí que los estoy viendo en grande. Osvaldo está comiendo un pastel de yuca. Y Carmencita está comiendo tequeñito. Con el permiso ¿Ves? de la audiencia y la transculturización, estamos comiendo cuca. Eso. Por ejemplo, Eso, esa palabra, la palabra cuca, es precisamente una cuestión resemantizada por nosotros. ¿Sí? Porque si usted la saca de contexto, significa otra cosa. En otras, en claro, otras, en otras por lo menos partes de la... Dime. el término, el término júcaro. Júcaro es un término muy de acá, entonces la gente, eso es lo que yo quería hablar un poco, que hay términos que no se usan porque no lo llevan a la escritura, o sea, se quedan en la oralidad, ¿no? Ajá. Que se quedan ahí, Eso. claro. Porque son parte O sea, es tan elemental que nadie pasa, todo el mundo pasa por encima, está al frente, pero usted pasa por encima del término. ¿Sí me entiende? Jorge, es Jorge el que estaba hablando, ¿sí? Sí, sí. Mire, ¿saben que
hay un poeta ahí en San Cristóbal que a mí siempre me ha llamado mucho la atención como el tipo escribe, ¿no? Que ustedes lo deben conocer, no sé si lo conocen. Se llama, ¿cómo se llama? Freddy, ¿cómo se llama este? Freddy Araque. Freddy Araque tiene una forma de escribir su poesía que es bien propia y de él. Y usted puede decir, ah, que Freddy lo escribió en la Concordia. Entonces dice, me monté en una moto con un culito, ta, 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 y fuimos para Zorca. Es un poema, ¿sí? Yo cuando leí aquello dije, qué cosa tan buena. Porque el tipo que hace un constructo estético y coloca todas esas palabras, Jorge, las va montando ahí sobre la moto en la cual él va andando, ¿no? Y a mí me Eso pareció tan bueno eso, y dije, y yo le robé algunos poemas al poeta una vez, ¿no? Quería meterlos dentro de las obras mías, porque es que me parecían como tan, tan underground así de lo que habla la gente en la calle. Entonces, ve por eso, porque son como palabras que siguen de largo, pero sí existen, las palabras existen. Y cuando aparecen, usted se identifica. Entonces, por ejemplo, usted es de San Cristóbal y lee eso y dice, ah, claro, el poeta es de aquí. Y dice, ay, no sea tan no sé qué. Ah, no es atochada, no sé qué. Igual que el poeta, ¿cómo se llama? Segundo Medina, ¿no? El poeta Segundo es, para mí es el poeta fuera de serie. Ah, nunca vi un poeta así como él, tan prolífico y con tantas cosas. Tengo tiempo que no sé nada de él, pero siempre lo admiré mucho. Y él siempre hablaba de esas cosas así, de que iba a la tiendita, le llegaba la cajita de club, no sé qué, y contaba una historia toda loca, ¿no? Por Dios, y en un poema, ¿no? Y una musicalidad súper interesante. Entonces tú dices, ah, claro, él está usando ese juego de la oralidad, o sea, toma la oral y se lo trae. Ahora es cómo la escribe, cómo la va a construir ahí, en qué forma la grafía va. Si escribe vamos para allá o escribe vamos para allá. ¿Eh? Pum. La jevita, no sé qué, cómo se escribe jevita, yo no sé, porque no sé si la RAE, la Academia Española, no sé cómo la Real Academia acepta las jevitas, ¿no? No sé. Ven, incluso nosotros en español tenemos ese conflicto de que cada vez que vamos a buscar algo, vamos a buscar en la Academia Española porque dependemos todavía de la estructura de España, ¿ves? Y hay palabras que ya no, eso no van a aparecer nunca ahí porque son propias de América Latina, del Caribe, por ejemplo. Los franceses cuando leen a los poetas de Martinica, eso dicen que eso no es literatura porque hablan muy diferente. Sí, los ingleses, por ejemplo, en Inglaterra, Bob Marley es considerado una cosa así, un tipo ahí que hablaba muy mal, no sabía hablar inglés, ¿ves? Porque era la estructura sobre el oral. Entonces eso es importante, Jorge, así de esas palabras que nos pasan por el frente todo el tiempo y a veces ni siquiera las determinamos. ¿Está bien? ¿Qué más sería por ahí? Ustedes se están haciendo los locos con el texto de Euromarina, ¿no? No, la única que habló de eso fue Carmencita. Vamos a seguir trabajando ese texto y los cuentos. ¿Ok? Eh, bueno, entonces toda esa estructura del oral, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya ustedes ya saben, cuando yo les pase los textos, ya saben que esos autores están navegando sobre ese mundo del oral, ¿ves? Están buscando esos sinónimos y transformarlos en algo poético, ¿no? Un elemento poético. Hoy Joel está como muy callado, ¿no? No, pues, voy a plantear con relación a una marina Boada. Ajá, Creo que, de lo que digo, la propia de Carmen, Carmen, hay otra parte, ella habla del cuento. El cuento es el cuento oral, ¿verdad? El cuento ajá, oral africano, el cuento oral antillano, y habla del cuento literario. Estas tres categorías como que las divide, pero ¿qué es lo que guarda relación con el título? Cómo desde el punto de vista oral y literario, esos cuentos se han convertido en una forma de colonización del idioma y también de denuncia.
Mm. las cosas que pasan, el más fuerte siempre el más débil, también una forma de emancipación de la oralidad, ¿no? De la palabra. Sí, porque precisamente, disculpa, ¿cómo? No, no, eso no. Hasta allá el comentario. Ah, bueno, porque precisamente ella está tratando de ver de dónde es que viene la estructura del cuento, el cuento antillano, cómo se construye, porque es un proceso de transculturación. El cuento vino en la cabeza del esclavo, ¿no? Y luego él se adapta al contexto antillano, que es cuando están los europeos y dicen, usted no puede hablar su lengua, ahora tiene que construir una forma de usted, o sea, él mismo tiene que abrir un espacio para construirse a sí mismo, ¿no? Para construir su cultura. A veces, Dime. con los dos textos que usted vio, los dos cuentos que usted vio, el de la pipa de una cosa se llama el Solución y también el de los dos mendigos, ¿verdad? Eh, Ajá. y ahí está esa oralidad. La primera tiene algo de ironía, ¿no? Cómo la gente se unió en torno a pues, algo que sucedió, por ejemplo, la relación de un coronel norteamericano a una muchacha que era virgen, se unieron todos y, claro, allá se puso el elipsis, ¿no? Los tipos lo agarraron a machetazos, lo mataron y lo descuartizaron, me imagino, no sé qué pasaría ahí. Y se pudieron a investigar y no supo nada de nadie. Sí. Entonces, bueno, ese Susi terminó diciendo que ese coronel norteamericano, por no haber, o por haber transgredido sus normas, terminó encendiéndole la pipa toda la vida. Porque El espíritu, ¿no? el espíritu que quedó allí. Pero son como formas muy sutiles de venganza Eso. y además muy sutiles, muy elegantes, ¿no? Porque también me recuerda un poco que hablabas, que mencionabas la clase pasada, la canción de Bob Marley, I Shot the Sheriff, que Ajá. la historia detrás de eso fue que apareció un sheriff muerto y en todas las paredes empezaron a escribir, yo maté al sheriff y todo el mundo decía, Ah, yo maté al sheriff, o sea que todos eran asesinos y más o menos pasa lo mismo en el cuento que desaparecen a este tipo Norton y pues eso nunca se supo quién fue, al final fueron todos, o sea, como tú decías hace rato, todos son calibanes, en ese sentido. claro, Osvaldo, y muy importante, además ellos, el cuento queda claro de que era un gringo, ¿no? Sí, O Ajá. sea, eh, era un gringo y el gringo tenía mucho respeto por la señora, ¿no? Pero él no quería a los otros, él no quería a nadie. Y él va y termina ahí haciendo esa cuestión con la muchacha y él termina castigándolo, ¿no? Incluso el viejito recibe una bofetada, ¿no? Y luego él le da una maldición que es que se va a quedar eternamente prendiéndole la pipa, ¿no? Eternamente hasta que él se muere. Entonces, tú dices eso que es sutil, ¿no? Tal vez sí es sutil, pero es la forma como se cuenta, ¿ves? Por eso es importante cuando Dora Marina dice que el cuento antillano no tiene el bien ni el mal, simplemente van aconteciendo, van pasando las cosas. O sea, como que no va buscando la venganza, pero tú la ves al final, dices, ay Dios, era, sí, no, sí, sí hubo venganza, ¿ves? Es un contexto ideológico diferente. En otra podríamos entender de que habría que buscar una venganza contra ese norteamericano. Además, todo el contexto de la invasión norteamericana en Haití y todo eso durante todo el siglo XX fue y todavía sigue siendo una polémica muy grande, ¿no? Políticamente para Haití. Pero en el caso del cuento es como es una reivindicación de la cultura haitiana, ¿no? Ellos dicen que Sosú tenía, ¿cómo se llama? Sosú tenía manejaba el vudú antiguo, dice ahí, ¿no? Que era como que había aprendido de la antigüedad del vudú, ¿no? Entonces, tú ves ahí que un constructo de identidad política, planteamiento estético también súper lindo de cómo se va contando el cuento y cómo va creciendo. Al principio usted piensa
que van a hablar sobre la invasión de los gringos. Ah, bueno, y después el cuento gira totalmente y crea otro sistema, ¿no? Va hacia otra forma estética, que es de que él va a una comunidad y en esa comunidad le pasa eso de la pipa y él viola a la muchacha, descuartiza a la muchacha, ¿no? ¿no? Y La desaparece, ¿no? religioso, ¿Cómo? el contraste religioso, porque él va a misa con la señora y luego el señor, o sea, en gesto justamente de su contexto de religiosidad, eh, es la simbología de la pipa, ¿no? Eh, Ajá. y él la desdeña, o sea, él no le presta atención a eso. Y ante la acción de lo que ocurre con la doncella, pues realmente la moral religiosa la deja a un lado. Sí. Porque precisamente es resaltar esa parte. Creo que ahí cuando Aura Marina, cuando hace la descripción del cuento antillano, ella dice, cuando se empiezan a construir las nuevas estéticas del cuento literario, ya comenzamos a ver cómo la estructura del cuento empieza a cambiar, es más compleja. Y en este caso, este cuento es súper complejo, ¿no? Súper complejo, cómo va hilando la narración y cómo termina. No sé qué opinan ustedes, cuénteme. Sí, claro, porque él justamente el señor con el gesto de la pipa le está dando apertura a su cultura, o sea, a este gringo, pues le está dando apertura. Ajá, Y él con su acción despótica de no prestarle atención al gesto de la pipa, creo que la hace a un lado, se la lanza, o sea, ya él no ahí, la bofetada. a él básicamente ahí se le ve realmente la cara de lo que es. ¿Ve? Cuando ve a la chica que no logra controlar sus instintos y su moralidad y todo eso, ahí digamos, se le quita la careta, pues. O sea, no le importa. Claro, porque está escrito, o sea, estéticamente es un recurso que utiliza la escritora, es decir, una, va creando como unos panoramas dentro del mismo cuento, está fragmentado. Entonces, la primera es como la autoridad total, no sé qué, nada más respeto a los viejos. Después él va y golpea a un viejo, pero después, en la tercera parte, él hace un acto violento contra una mujer y él será castigado en ese final. Crea un sistema literario estético, es decir, se crea toda una narrativa que va avanzando, avanzando y ¡pum! Aparece ese final que tú dices, ah, pero yo no sabía que era ese final porque estábamos hablando era de la dominación de los gringos aquí en Haití, ¿no? ¿Eh? Bonito el sistema ese, como él va hilando ese cuento, está súper extraordinario. Dime, Dani, perdón, que viste, Miquel levantó la mano. Pienso es que esa característica que ella menciona ahí, que es la parte didáctica, no se pierde, o sea, siempre está, o sea, no solo para los cuentos infantiles, sino para todo tipo de narradores, ¿qué? Narraciones o Sí, literatura, porque ahí pues nosotros podemos entender y aprender de la historia de ellos, pues. Y esa claro, porque además Ani, porque además el cuento te mete en un conflicto histórico que ellos tienen, ¿no? sí, o sea, la parte didáctica está muy bien lograda. Y bueno, eso que menciona Osvaldo de la moraleja, de que te deja algo después, o sea, tú logras entender algo de esa cultura sin, sin necesidad de tener un conocimiento previo, nada más o sea, nosotros como lectores foráneos podemos entender de esa cultura a través de esas narraciones. Claro, Yo creo que a través del cuento, o sea, queda muy claro, volviendo a lo de la moraleja, que hay como dos formas de estar en el mundo, o sea, hay dos culturas enfrentadas. Entonces hay una línea en el cuento que me pareció muy diciente, que es cuando el coronel, el general va a visitar a la prima de la señora
y él se queda maravillado con el paisaje, pero él piensa en el paisaje, o sea, él lo ve bello por las riquezas que puede encerrar. Entonces, eso es una mirada muy de un constructo occidental, capitalista, mercantilista, consumista. O sea, contempla la naturaleza, pero es pensando en las riquezas que esconde. O sea, es una forma de estar en el mundo que es muy distinta. O sea, te contrapone al personaje este de la pipa, al viejito maestro en vudú, Trazú. que su relación con el mundo es mágica, es lo fantástico, es religiosa. Entonces creo que ahí está muy claro y la moraleja nos dice de dos maneras de estar en el mundo y de dos culturas que son totalmente diferentes, ¿no? Así es. Es muy buena esa lectura que ustedes están haciendo, ¿sí? Hay por ejemplo, Annie dice que es para entender un poco así como que funciona ese sistema cultural, porque es un sistema cultural histórico que se repite en todas las islas del Caribe, ¿no? Y la otra es esa visión occidental capitalista extractivista, ¿no? Es decir, todo es lindo, pero sirve para algo. Tiene que servir para algo, no es precisamente una cuestión utópica como veían los Sun Tzu y toda su familia así que vive en un mundo espiritual y no sé qué, ¿no? Como Franquetiene, ¿no? Que vive así de las constelaciones, los planetas, la naturaleza, todo se conecta y llega una visión occidental así, no, nada de eso existe, vamos a cortar esto aquí, ustedes son salvajes, sí, porque él los trata como salvajes, ¿no? No tiene contacto con nadie. Y él hace una cosa, no sé si usted, bueno, vamos a leer más al frente el Calibán de MSC, porque el Calibán Próspero cuando lo ve le dice, cállate la boca, tú eres muy feo, pareces un simio. O sea, terrible lo que le dice porque, por ejemplo, es la comparación del simio con el negro, ¿no? O sea, y eso es una cuestión racista muy fuerte. Y él le dice eso a Calibano, cállate, tienes cara de simio. Y eso es una ofensa muy fuerte, ¿no? Una ofensa así horrible. Incluso en Estados Unidos y aquí en Brasil está prohibido decir eso de decirle a alguien simio, ¿no? Mono, macaco que no, porque es una cuestión de que el que está arriba coloca esa condición. Dice usted eso, ¿no? Usted no sirve, usted le gusta la naturaleza, usted parece un mono, no sé qué, ¿ve? Y en este cuento pasa esto también. El coronel considera que ellos son débiles mentalmente, o sea, ni siquiera lo ve como persona. Dime, Ani. Bueno, la parte de eso de considerar los animales, o sea, inferiores totalmente, o sea, que no existe. El caso de Derek Walcott, que tiene una obra de teatro que es el sueño de la montaña, el sueño en la montaña del mono. Ajá. Esta obra, pues, tiene que ver con eso. O sea, los personajes de ahí de la isla, pues, son vistos como animales. Está el mono, el león, el tigre, hasta el zancudo. O sea, siempre son los otros los que También, dime. están por debajo, estar sí, animalizados. Claro, porque acuérdate que también la visión occidental es que nosotros somos salvajes, ¿no? Somos bestias que estamos aquí entre el mato, ¿no? Entre la mata. Dime, Carmen. Claro, también hay que tomar en cuenta algo, José, con respecto a estos dos cuentos que tú escogiste. Yo estuve investigando sobre los autores, ¿no? Y creo que es un factor también determinante que diferencia uno con respecto al otro, ¿no? El autor de La Pipa, o sea, él básicamente hizo toda su vida en Haití. O sea, él está más apegado a su terruño. En cambio, el otro migra a Gary Cali. Víctor. Gary Víctor. Exacto, entonces él tiene una visión más externa, ¿no? De lo que, muy distinta de lo que es la discriminación a como Víctor, ¿no? Entonces, Ujú. creo que los dos cuentos, pues, tienen también digamos, esas diferenciaciones con respecto a lo que es el contexto cultural de cada uno de sus autores, ¿no?
Por lo menos a mí, Mm, de Víctor, ese cuento, o sea, a pesar de que me generó una agonía, o sea, el drama de la situación, porque eso está dentro de la genética de nosotros por el hecho de haber sido conquistados, ¿no? Y del maltrato y de todo lo que implicó. Pero lo que al final me genera como un alivio, o sea, de ver que a la final triunfan los burlados y los oprimidos, como lo dice esta autora en el ensayo, ¿no? Entonces yo nunca había visto un tipo de oralidad de esa manera, ¿no? Enfocado a esa realidad y a ese contexto muy propio del caribeño, ¿no? De este mm, caribeño antillano que realmente no lo conocía. Entonces eso me genera mucha curiosidad, ¿no? Y creo que tiene que ver mm. en gran medida el hecho de cómo estos autores se diferencian entre ellos. Los que quedan en su península crean su contexto y los que también luego se desplazan, ¿no? Y lo ven desde afuera. O Claro, pero en el sitio a donde se desplazan. así es. Está muy buena esa lectura, Carlito, porque es precisamente desde dónde yo estoy hablando, desde dónde escribo eso. ¿Eh? Si no es lo mismo estar dentro, ¿ve? Ahí se siente la diferencia. Cuando yo estoy dentro de la isla y cuando yo estoy fuera de la isla, ¿eh? Porque el otro autor trabaja desde Montreal, ¿no? Disculpa, Osvaldo, creo que Joel me iba a decir alguna cosa antes de que hablara Carmen. No, que ya es la hora. Y segundo, no, no, dale. Y segundo, mire, con relación al ultraje que hace el gringo de la doncella, hay dos Ajá, versiones, ¿sí? O sea, él lo cuenta como si fuera un cuento que lo hubiese escuchado, como una oralidad. ajá, Versiones, una es el gringo se le lanza encima a la muchacha y la posee diversas veces. Y la otra es que él le dice algo a la muchacha y la muchacha le contesta, dice textualmente, la muchacha le contesta porque aunque no había sido poseída por este hombre, no tenía la lengua en el bolsillo. Entonces, ajá. para el gringo, pues eso es una ofensa, como usted dice. Ellos no podían hablar porque eran seres inferiores y mucho menos hablarle a un coronel o un general. Eso es. Sí, porque la muchacha es respondona, ¿no? Entonces él la agarra, ¿no? Y ella después ya desaparece. Esos son detalles dentro del cuento, incluso las suposiciones de lo que se dice dentro del cuento, cómo va a terminar, ¿no? Sí. Es eso, ¿no? Perfecto, Joel. Osvaldo, te iba a decir algo, disculpe. Pues yo quería subrayar algo que me parece muy importante en el ensayo de Wada, que dice, lo leo así textualmente, dice que Boki es la imagen reflejada de Malice, se complementan, no existiría uno sin el otro, representan un mismo movimiento. Ajá. Oprimido, opresor, o sea, me parece interesante eso de oprimido, opresor, o sea, son dos cosas que vienen juntas y que pues tienen que estar las dos para que ese movimiento se dé, ¿no? O sea, es como casi que una categoría eso. Sí, señor. Sabe que ahora que usted lo menciona, ese de Buki Timalis se llama, precisamente porque es lo que dice Aura Marina, que es como que no, o sea, tiene que haber una movilidad en el mundo para que exista un relato, ¿sí? Para que exista tiene que haber movilidad. Entonces ellos dos están juntos. Y no es que uno es malo y el otro es bueno, simplemente que uno, cada vez que uno se mueve, el otro reacciona, ¿ves? Y ahí coloca, por ejemplo, eh, ella dice que ese Buki y Timalí vienen de África, ¿no? Que era la hiena y el conejo. Y aquí lo convierten en diferentes partes del Caribe, se transforman en otros animales. Por ejemplo, en Venezuela es tío tigre y tío conejo, ¿tú se acuerdan, no? Que ellos los quieren colocar así como que uno es bueno y el otro es malo, pero es que el uno no existe sin el otro, porque si no, entonces no se podría movilizar el mundo, ¿no? Usted es bueno, ¿cómo es? Usted tiene que ser contradictorio en algún momento de su vida, o siempre, ¿no? Para que su vida tenga sentido, si no, no tiene sentido. ¿Ves? La movilidad. Y hay una cuestión que les iba a comentar sobre el sujeto, la construcción del sujeto. Por ejemplo, la construcción del sujeto habla de eso, cuando Embelé
es un autor que les voy a pasar más adelante, que él habla sobre la constitución del sujeto negro. Él dice que el sujeto negro no tiene arriba y abajo, buenos y malos, simplemente actúa y aparecen cosas, ¿eh? Que nosotros en Occidente consideramos que son los buenos y los malos, ¿sí? Que, por ejemplo, para Occidente, todo lo malo es, por ejemplo, está en la oscuridad, es lo satánico, es la cuestión que se sale de la iglesia, ¿no? Y lo bueno es lo que se acerca más a Dios. Incluso hay muchas teorías sobre eso, ¿no? Entonces, cuando usted ve ahí Buki, Timaliz, usted dice, no, pero es que en algún momento uno es bueno y el otro es malo, pero no es que es porque son como muy pícaros, ¿no? Son como muy graciosos además. No están haciendo el daño al otro, simplemente que uno quiere sobrevivir, el uno come y el otro mira. ¿Qué es lo que pasa en el cuento de Montreal, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. En el cuento de George Anglade, que se llama él. Se me van a hacer los nombres. Y él plantea eso, ¿no? O sea, ahí están los dos, Buki y Timaliz. ¿Cuál de los dos cuál es el bueno y cuál es el malo ahí? No, simplemente uno no le contó al otro cómo iba a ganar el dinero, que era engañando a la gente, ¿no? Diciéndole, ay, ya me regreso para Haití. Entonces la gente le da dinero. En cambio, el otro decía, ah, yo quiero comer, quiero vivir", y le dieron $3, ¿no? O 3 centavos, una cosa así, una monedita le dieron, ¿no? Entonces, ¿ves? Es eso, es cómo se adaptan esas condiciones y cómo un autor que saliendo de Haití va para Montreal y construye un universo, ¿no? Poético súper lindo también basado en lo que él trae allá, porque él es un calibán que se trae todo de allá. Se fue a Montreal y construye ese universo en Montreal. Incluso para la próxima clase vamos a revisar autoras, vamos a revisar a Maryse Condé para que ustedes tengan la idea de cómo es que ella maneja todo eso, porque ella también escribe desde afuera, ¿no? Desde las islas y cómo ella construyó ese personaje de la Tituba y todo eso, que es súper linda, es una súper novela así extraordinaria. Y vamos a revisar algunas mujeres para la próxima clase, ¿no? Pero en este caso, cómo ese Calibán se mueve así y crea un nuevo universo, ¿no? Crea un nuevo lenguaje y se adapta a otras circunstancias. Por ejemplo, en el caso del racismo de Canadá, entonces él lo coloca ahí en el metro, ¿no? Como cómo ellos se aprovechan. Dígame, cuénteme ahí que vieron de rapidito ahí para ir. Creo que ya es la hora, ¿no, Joel? Sí, pues, Camilo. pues tiene como 5 minutos más. ¿Qué tenemos para la semana que viene? ¿Cómo? ¿Qué hay para la semana que viene? De lecturas. Ah, las lecturas. Vamos a revisar a Maryse Condé. Ya les voy a pasar los cuentos de ella y un estudio sobre el trabajo de ella para que vean cómo ella como mujer, cómo asume eso. ¿Está bien? Y seguimos revisando los calibanes. Vamos a revisar, les voy a pasar un texto de MSC para empezar a buscar a esa teoría de calibán allá adentro. ¿Está bien? Cuénteme, ¿qué preguntas, comentarios sobre los cuentos de hoy y lo que hablamos de hoy? ¿Hay algo que quieran decir ya para terminar? Bueno, la teoría que planteaba Frankenstein, que decía de lo espiral, pues igual se plantea eso de que en el todo, en el universo, está lo más grande, lo más pequeño. Pues. Linda esa teoría, ¿no? Porque es como la teoría del caos, ¿no? El espacio y hasta lo más, el corpúsculo, lo más pequeño. Que todo está en los detalles, todo está en los detalles. En cuanto usted más se sumerge en ese detalle, más se vuelve universal, más grande, más, más explosivo, ¿no? Súper linda esa idea del espiralismo. Bueno, y saben que Franquetini murió hace poco, ¿no? Murió el 20 de febrero de este año, ¿sí? Y si ustedes pueden buscar así la obra de él y revisar poesías, les va a gustar mucho. Yo tengo un link que les voy a pasar de un link de poesía de Franquetini, que está traducido al español, y para que se distraigan un rato ahí. Yo sé que les va a gustar porque ustedes son poetas y artistas y tienen esa sensibilidad ahí. Entonces les va a gustar mucho y van a ver cómo se aplican esas teorías dentro de ese sistema estético. ¿Está bien? Gracias. Bueno, muchachos, muchas gracias ahí por los aportes. De verdad que estoy sí súper feliz de que ustedes
hayan, ¿cómo se llama? Aprovechado el texto y vamos a seguir leyendo ese texto. No olviden el texto de Dora Marina porque vamos a seguir trabajando sobre él, ¿no? Ahí les va a pasar otras cosas sobre investigadores del Caribe. Ya dentro de poco vamos a tener ahí, para ir dentro de 15 vamos a estar leyendo a la señora Zavala. Ahora puede, Otico puede estar por aquí para que nos eche un cuento de la viejita Zavala. Cuénteme, Joel. Pues un comentario final sobre el de Aura Marina me pareció interesantísimo también. Interesante porque en el texto se refleja eh, cómo desde el cuento se puede trabajar sobre la resistencia a la colonización, incluso a la resistencia a través del imaginario colectivo. ¿Sí? Imaginario Claro, porque es un proceso de colonización. Además, se lucha, se crea un sistema nuevo, que lo que pasó ahí con el cuento ese de la pipa, ¿no? Es decir, se crea, es un sistema nuevo de estéticas y de narrativas, ¿ves? Se crea uno nuevo y muy fuerte, ¿no? Fuerte así desde el punto de vista ideológico, filosófico, estético, ¿no? muy bueno porque Eh, podemos trabajar incluso el texto que vamos a escribir, ¿verdad? De esa manera. eh, eh, ¿Perdón? Así podemos trabajar el texto desde ese punto de vista, el texto que vamos a escribir. Claro, todo este material que yo le estoy pasando, úsenlo. Por ejemplo, ustedes pueden usarlo de los cuentos y aplicarle la teoría gramarina y buscar otros autores que sustenten por qué usted se metió a trabajar los cuentos, por ejemplo. ¿Eh? Una novela, les voy a pasar ahí, no sé si ustedes me ayudan a buscar, ustedes que son más pilas que yo por internet, buscar la novela de Tituba, La bruja de Salem, que es una novela fantástica de Maris Condé y se la leen en un tiro, eso es una cosa súper linda. También ese material lo pueden utilizar para escribir sus artículos, ¿está bien? Camilo, ¿tú estás por ahí? Ah, por allá está comiendo cuca, ¿no? Míralo ahí. Bueno, muchachos, qué alegría que les sirvió el texto y vamos a seguir aumentando ese discurso, ¿ok? ¿Está bien? Gracias, gracias. Gracias, José. Un abrazo, se me cuidan. Chao, chao. Hasta luego, profe.